my comrades. Muy buenas a todos, soy Letrous y hoy os traigo un vídeo que habéis sido vosotros los que me habéis animado a hacer. Recordaos antes que nada, los que aún no lo sepáis, que tenéis en la descripción enlaces a mi Discord, a mi cuenta de Twitter y a mi canal de Twitch, en las cuales siempre suelo decir toda la información que luego publico en YouTube previamente a publicarla en YouTube. Incluso más información que al final no acaban traduciéndose en vídeos, ya que son detalles muy cortos o muy pequeños, que simplemente tendría que estirar mucho el chicle para conseguir hacer un vídeo a costa de ello, pero que son cosas que a veces pues sí que son útiles, así que os animo a todos a uniros a todas estas redes sociales, a mi Discord, a mi Twitter y sobre todo a mi canal de Twitch, ya que es el lugar en el que más se habla de todo esto, y es que es el lugar al final en el que más me preguntabais por este set, por el set del emblema, también por el de Simenagua, pero el del emblema es un no parar, es una locura. Cada 3 comentarios uno es: a Beidou le va bien el set del emblema. También lo entiendo, al final nos han regalado a Beidou, así que o sea, habrá más gente que tenga a Beidou, habrá más gente que quiera solo a Beidou, la segunda constelación, que es de las constelaciones más poderosas de Beidou. Dejadme en los comentarios si queréis que haga un vídeo analizando todas las constelaciones de todos los personajes de 4 y de 5 estrellas. Los haría por separado probablemente, ya que las de 5 son más difíciles de conseguir que las de 4, así que lo valoraría por dificultad de conseguir también un poco. Dejadme en los comentarios si queréis que haga un vídeo así. Lo pensé varias veces, pero nunca me acabé animando a ello, así que vosotros me decís. Ya que estáis en los comentarios, no olvidéis dejar un like al vídeo si os gusta, si os sirve, y suscribiros al canal para más contenido. Y vamos ya al grano, vamos ya con el tema del vídeo, con los nuevos sets de Inazuma, y empezamos con el set del emblema, como os decía, que es el que más me preguntáis. Si sirve a Beidou, si sirve a Xianlin, si sirve a Xingqiu, etc. Y es muy sencillo, realmente, es muy sencillo de explicar y es muy sencillo de ver a qué personajes les merece la pena y a qué personajes no les merece la pena. Y la respuesta es momento Zayev, que es la palabra que más dice. It depends. O sea, depende. Siempre depende. Siempre depende de la circunstancia concreta. Y en este caso no es una excepción, en este caso de hecho es la mayor situación en la que depende, ya que el set del emblema aumenta el daño de la habilidad definitiva en función de la recarga de energía que lleve el personaje. Aquí tengo que parar e indicar algo muy importante que me parece muy obvio, pero que la gente no acaba de entender. La recarga de energía es esa stat que cuando tienes menos de la que necesitas, tu personaje es injugable, ya que necesitas tirar tu habilidad definitiva cada vez que el cooldown se acabe. Esa es la forma más óptima de hacer daño. Da igual que tu personaje pegue una ulti de 1.000.000, si no la haces cada 20 segundos, si la haces cada 30 segundos, va a ser menos valiosa que una ulti con menos daño, pero que sí que la haga cada 20 segundos. Así que al final la recarga de energía es vital, el mínimo que necesitas, pero que cuando la superas, a partir de que tienes más de la que necesitas, es la peor stat del juego, porque no te va a aportar nada más. Nunca te va a aportar nada más, ¿vale? El caso de este set sí que te aporta algo más, porque te convierte también esos excesos en daño al fin y al cabo. La pregunta es: ¿merece la pena excederse en esta stat y por tanto perder otras posibles stats, como es el crítico o es el ataque, para ganar este daño en la habilidad definitiva? Vamos a comparar lo más común del mundo, que es cuando utilizas el set del emblema, es que la habilidad definitiva del personaje tiene un daño relevante, con lo cual otra opción, otra build sería nobleza, o 2 de nobleza y 2 del set del elemento del personaje. En el caso de Xingqiu, pues corazón de las profundidades. En el caso de Beidou, pues furia del trueno, por ejemplo, ¿no? Como veis aquí en esta tabla, en el caso del set del emblema, el daño a la habilidad elemental es de 0, ya que no te lo aumenta. El daño a la habilidad elemental, en el caso de nobleza más el elemento, es 15%. Xingqiu daño de hidro, Beidou electro, etc. En el caso de la habilidad definitiva, en el caso de emblema, es 0,25 por la recarga de energía del personaje, 25% de la recarga. En el caso de nobleza más elementos, 35, 20 de nobleza, 15 del daño del elemento. No voy a pararme a explicar cómo funcionan los daños, demás, cómo se calcula, cómo se multiplica. Tenéis un vídeo, que os lo dejo en la descripción, que es el Initial Theory Crafting. Voy a tocarlo mucho en este vídeo y que no voy a volver a explicar, ya que está todo ahí, creo que lo suficientemente bien resumido. Es un ejemplo que puse junto a vosotros de cómo calcular el daño de un personaje, para que vierais que se calcula de esa forma y que lo que hago para calcularlo está bien hecho y que se suman así. El daño de nobleza se suma al daño del elemento del personaje para el daño de la habilidad definitiva. Es como funciona.
lo he explicado y no quería, pero bueno, ¿vale? No voy a pararme más en esto, voy a asumir que se sabe, y si no se sabe, tenéis ahí un vídeo en la descripción que lo explica. Por supuesto, el set del emblema tiene 20% de recarga de energía, que tiene valor, ya que son stats de daño al fin y al cabo, ¿no? Pero vamos a ver el punto de intermedio. En el punto intermedio sería 140% de recarga de energía, como os dejo aquí, ya que con 140% de recarga de energía tendríamos un bono de 35% de daño habilidad definitiva. Empataría con nobleza, pero seguiríamos perdiendo por la elemental. Esto ahora depende del personaje, depende de la calidad de daño del personaje. La elemental de Xianlin no se suele calcular mucho, ya que WoW a veces no da todos los golpes por cómo funciona, y ahí sí que quizás merecería más la pena el set del emblema. Xianlin tiene el set de bruja. En caso de vaporizados y derretidos no lo he incluido, pero en caso de vaporizados y derretidos el set de bruja wins, siempre, ¿vale? Así que Xianlin va aparte en ese sentido. En caso de ir a vaporizados y derretidos, el set de nobleza y bruja o el set del emblema sí que pueden, pues, diferir de cuál es mejor o cuál es peor. Depende de la situación, como vamos a ver. Bien, tenemos esto. Vamos a seguir analizando esto, porque el tema es que cuando el personaje no necesita más recarga, acabas perdiendo DPS si le pones más recarga. Esto es lógico, ¿no? El set del emblema compensa esto. Vamos a ver, 5,5% de recarga de energía es el substat promedio de recarga de energía. Entre el mínimo y el máximo, el medio sería 5,5 por cada rol, por cada vez que te suba recarga de energía en la substat de tu artefacto. En total, 5,5% de recarga de energía equivaldría a 1,375% de daño en tu habilidad definitiva. 1,375% de daño en tu habilidad definitiva es bastante inferior al promedio de ataque por ciento, de probabilidad de crítico o de daño crítico. Con lo cual, a no ser que estemos, como pongo aquí, utilizando a Bennett o una forma de aumentar nuestro ataque muchísimo y no necesitamos tanto ataque, y ya tengamos un ratio de críticos cercano al 100-200, digamos, que ya no es un cap, pero sí que es un punto donde dices, igual me renta más invertir en daño, aunque gane menos daño, daño del elemental, y etcétera, el multiplicador. Vídeo del Zoricraft, nuevamente, cómo funciona. Entonces, a no ser que estemos en ese punto, el cual no es realista, porque estamos diciendo que estamos buscando la stat incluso de recarga de energía, a no ser que estemos en ese punto, cambiar recarga de energía, cambiar ataque, probabilidad crítico, daño crítico, por recarga de energía, cuando solo nos da este bonificador de aquí, no merece la pena. Así que, en resumen, el set del emblema solo es bueno, solo es útil cuando el personaje que lo lleve necesita una cantidad de recarga de energía alta en el contexto dado. Y esto es bastante tedioso, porque Beidou, ¿cuánta recarga necesita Beidou? Es la siguiente pregunta que soléis hacer. Entre 100 y 210-220. ¿Por qué? Porque depende del resto de compañeros del equipo. No es lo mismo que lleves a Fizzle, que te va a poner las pilas de Beidou hasta arriba, a que no lleves a Fizzle y lleves, pues, un equipo, yo que sé, Zhongli, que lleves cualquier cosa que no genere partículas de energía, una Bárbara, cosas así. Por eso, personajes como Bárbara y Kiki, decimos muchas veces que son personajes horribles, porque no generan energía, y hace que personajes como Beidou necesiten, pues eso, cantidades absurdas de energía. ¿Hay equipos que los que Beidou lleve tanta energía? Sí, los hay, y sí que aprovecharía muy bien este set. Hay otros equipos en los que se centran exclusivamente, llevan a Bennett con Thunder Fury, Furia del Trueno, llevan a Fizzle, llevan todo para que Beidou genere muchísima energía y no tenga que llevar recarga de energía, con lo cual le pasa a poner stats de ataque, probabilidad de crítico, daño crítico. Esas composiciones de equipo no pueden llevar el set del emblema en Beidou, lógicamente. Deben de llevar todavía, pues, 2 de nobleza y 2 de furia del trueno, que sería lo mejor, o cualquier set de artefactos que le dé simplemente más stats, ya que no quieres ponerle recarga de energía en Beidou. El punto de ese equipo es que Beidou sea una especie de hipercarry, no es hipercarry, es hiper sub DPS. Todo el equipo se centra en aumentar el DPS de Beidou. De forma genérica, ¿a quién le vale este set? Diría que el personaje al que más le vale es a Xingqiu. Es el personaje al que siempre puedes equipar este set, y que si por un casual, en un equipo concreto, Xingqiu con la espada del sacrificio no necesita tanta recarga de energía y tienes este set, si cambias la espada del sacrificio por una espada de Favonius, necesitarías otra vez más recarga de energía y por tanto este set mejoraría. Puedes hacer eso, lo que implica cambiar espada del sacrificio por espada del Favonius no conlleva necesariamente una pérdida de DPS, ya que la espada de Favonius además genera partículas para todo el equipo, que al final algo más aumenta y podría aumentar el DPS en general de Xingqiu. ¿Es peor que utilizar sacrificio con nobleza e hidro?
Pero para tener una build, digamos, genérica y global de Sin-Q sí que puedes utilizar este set. Y lo dicho, le equipas este set a Sin-Q y usa sacrificio siempre, y si algún equipo genera tantísimas partículas que Sin-Q no necesita tanta energía utilizando la espada del sacrificio, simplemente le puedes quitar la espada del sacrificio por otra espada y así seguir manteniendo el set. Es un poco complejo, es un poco enreversado, pero sería la forma de decir, tengo este set y me sirve siempre para un personaje. Y como os dije al principio, esto era lo fácil de explicar, el set del emblema. Depende de la recarga de energía que el personaje necesita en el contexto dado, ¿vale? A partir de 160 diría que es el punto en el cual sí que le pones el set del emblema a un personaje. Si requiere menos de 160, no, ponle otro set de artefactos. El set de Shimenagua, y este es más complejo porque este sí que hay que calcular bastantes cosas. El set de Shimenagua tiene un gran problema, y es que te quita 15 de energía, ¿vale? Sabemos una cosa que es muy importante, que ya lo dije en su día, que es que el set de Shimenagua no te quita varias veces energía. Si haces 2 elementales con Xiao o 3 con Diluc o lo que sea, solo te quita una vez los 15 de energía. Y esto me lo imaginaba porque ya os dije que esto no es Yu-Gi-Oh! O un juego en el cual el coste se aplique todas las veces. Este juego probablemente el set fuera quitarte 15 de energía parte del efecto y no un coste, no un sacrificio que haya que cumplir. Así que al final sí que es parte del efecto, solo se aplica una vez el bono y solo se aplica una vez el efecto de quitarte energía. Bien, le puede servir a Xiao en cuanto a este tema. En cuanto a daño, ¿le sirve a Xiao? Sé que hay muchos personajes que queréis saber si le sirven. Ganyo derretidos y Amber a derretidos sí que es su mejor set. Nos quedan luego Xiao, nos quedan Tartaglia, nos queda Ningguang. Voy a coger el ejemplo de Xiao, que es el más fácil de ver. Ningguang iría de la mano con Xiao más o menos, ya que utiliza también Gladiador y Petra. Xiao utiliza Gladiador y Anemo actualmente, ¿no? Tartaglia va aparte, pero es más fácil de ver, es más obvio. Una vez explicado Xiao, Tartaglia se ve de sobra cómo le va el set, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto para compararlo? Tenemos aquí lo que da cada set básicamente al daño de normal, cargado y salto de Xiao y al daño de la elemental. El set de Shimenagua da 18% de ataque y 50% de daño a esto y 18% de daño a las elementales. En cambio, 2 de Gladiador y 2 de Anemo dan siempre 18% de ataque y 15% de daño a ambas cosas. Así a pelo, así a priori, Shimenagua es muy superior a Gladiador y Anemo. ¿Por qué? Porque 35% más de daño en los golpes en caída de Xiao, que es su mayor fuente de daño, es mayor que 15% de elemental. Si lo sustraéis, aquí queda más 35 y aquí queda menos 15, pero te renta perder 15 de aquí y ganar 35 aquí, ¿no? Esto es lógico. ¿Cuál es el problema? Que no funciona así, ya está, porque el set de Shimenagua nos quita 15 puntos de energía que tenemos que recuperar. ¿Cómo la recuperamos? Con más recarga de energía. Y aquí viene el problema, vamos a ver cuánta recarga de energía necesitamos. Para ello vamos a usar esta fórmula. X más 15, recarga de energía de Xiao, que es la X, el coste de energía de la definitiva de Xiao. X más 15 es igual a Y, que es la cantidad de partículas que el personaje recibe por rotación, más Z%, que es recarga de energía. Vale. ¿Qué pasa aquí? La X y la Y son cantidades fijas. Tú no quieres cambiar el equipo de Xiao, no quieres cambiar la composición que estés usando con Xiao, simplemente quieres cambiar los artefactos de Xiao. Así que la cantidad de partículas que Xiao va a recibir por rotación es la misma en un caso y en otro caso. Y la X pues es 70, ¿vale? Es el costo de energía de la definitiva de Xiao, que es 70, y eso tampoco varía nunca. Lo que va a variarnos va a ser la Z, que es la recarga de energía que necesita Xiao, en un caso y en otro caso. Y para ello decidí, hablando con Gesei, porque esto es algo que yo no había mirado nunca, la verdad, sinceramente, y no lo sabía. Gesei me contó que Xiao necesita aproximadamente 150% de recarga de energía en su mejor composición de equipo, ¿vale? Con 150% de recarga de energía, calcule cuántas partículas se llevaría Xiao y se llevaría aproximadamente 46,7 partículas por rotación para que con 150 de recarga de energía tenga la ulti permanentemente cada 18 segundos. Con lo cual tenemos las partículas que Xiao se llevaría por rotación en la mejor composición, que serían 46,7. Tenemos el coste de energía de la definitiva de Xiao, que son 70, le añadimos 15, quedarían 85, y nos queda la fórmula tal que 70 más 15 sería igual a 46,7, que son las partículas, por la recarga de energía necesaria para cumplir este coste incrementado nuevo. Y nos quedaría la recarga de energía de 182%, 32% más de la que teníamos en el anterior caso. Y este número va a ser bastante curioso, ya que lo he mirado varias veces y parece que el margen entre 120 y 180 de recarga de energía necesaria en un personaje, si tienes un personaje que necesita entre 120 y 180 por lo normal, el set de Shimenagua hace que necesite siempre aproximadamente entre 30 y 35% más.
¿vale? Así que es prácticamente constante esto. Sí, es un aumento bastante similar en todos los casos, así que solo os lo dejo ahí como dato extra para que lo sepáis. 32% de recarga de energía es equiparable a 6 substats de recarga de energía promedio. Como ya dijimos antes, 5,5% de recarga de energía sería el promedio de recarga de energía por cada rol en cada substat. Con lo cual, y como ya sabemos del Theory Crafting, aumentar todos los multiplicadores simultáneamente es mejor que aumentar solo uno. Vamos a comparar 6 de recarga de energía con el nuevo set, el de Simenagua, contra el set de Gladiador y Anemo, con 2 rolls más en ataque por ciento, 2 rolls más en probabilidad de crítico y 2 rolls más en daño crítico, que serían 6 substats a comparar con las de la recarga de energía. Y aquí tendríais el total. El set de Simenagua no se mueve, ya que lo que tienen substats es recarga de energía. En cambio, Gladiador y Anemo ganan 10% extra de ataque, 2 rolls de ataque por ciento promedio, 6,6 de probabilidad de crítico, 2 rolls promedio, y 13,2 de daño crítico, 2 rolls promedio de daño crítico nuevamente, ¿vale? Sería todo esto contra todo esto. ¿Cuál sería de los dos mejor? Vamos a restar para simplificar las cosas, la situación, y lo que nos aportaría sería el set de Simenagua, 35% de daño a ataques básicos cargados sin caída de Xiao. Y el set de Gladiador y Anemo, 10% de ataque, 6,6 de probabilidad, 13,2 de daño en los ataques básicos cargados sin caída. Y lo mismo en la elemental, pero con 15% de daño Anemo extra. ¿Cuál de los dos es mejor respecto a esto? Parece súper obvio que es para Gladiador y Anemo, pero en el momento que esto lo pones ya en práctica, y esto sí que está sacado del vídeo de Theorycraft porque es la misma tabla exactamente, pones el porcentaje de la habilidad, talentos coronados, nivel 10, ¿vale? Siempre pongo lo máximo porque aspiras a llegar lo más arriba posible con un personaje, me parece lo más justo. Quizás a otros les guste poner los talentos más bajos, a mí no, ya que, pues, siempre aspiras a más y eventualmente lo conseguirás, tendrás más recursos y podrás subir al 10 los talentos de todos tus personajes, ¿no? Pero bueno, eventualmente sí que tendrías la capacidad, ¿no? Ataque base de Xiao, ataque base de un arma de 5 estrellas, la de Jade en concreto puse la mejor. Diferencia aquí de 10% de ataque, para que lo veáis, ¿vale? Que no hay truco, ni trampa, ni cartón. Diferencia de 6,6 de probabilidad de crítico, diferencia de 12,2 de daño crítico. Y aquí gana 35% de daño en los golpes, porque estamos con los golpes en caída, ¿vale? En total, por rotación, das 12 golpes en caída máximos con Xiao. Serían 197k contra 180k. Lógicamente los golpes en caída, bueno, lógicamente no, pero sí que se veía un poco mejor que iba a ganar el 35% de daño, porque es mucho daño al fin y al cabo, a las substats. Hay que ver ahora el daño de las elementales, que voy a contar 4 por rotación en total de Xiao. C0, la C1 de un personaje sigue siendo cara, pero bueno, sí que tendríamos que tener en cuenta que hay posibilidad de tener la C1. En cuanto a daño elemental, lo mismo, ¿vale? Hay una diferencia aquí de 10%, aquí de 6,6, aquí 12,2, bueno, aquí 6,6, y aquí hay una diferencia también ganadora para la elemental de 15% de daño, porque no tienes el bono de daño del set de Simenagua en elementales, solo para básicos, cargados y golpes en caída. Y aquí ganaría, por supuesto, por rotación, el set de Gladiador y Anemo, sacándole 14k por rotación al set de Simenagua. En total, y sumados, daño de elemental y daño de golpes en caída de Xiao, ganaría el set de Simenagua por la friolera de 3k. Y esto fue un ejemplo con un Xiao con 150% de recarga. Que alguno me dirá, yo mi Xiao con 120 va bien, así que puedo poner Simenagua porque no me aumenta mucho, porque no sé qué. La diferencia son 3000 de daño. 3000 de daño lo haces sin querer. 3000 de daño no es nada. A lo que quiero llegar con esto, ¿qué le pones? El set que mejores estadísticas te dé, teniendo en cuenta la recarga de energía que necesitas con uno y con otro. Si tienes un set de Gladiador y Anemo que ya tiene la recarga de energía necesaria, no utilices Simenagua si no tienes uno con la recarga de energía necesaria. Si tienes uno de Simenagua que sí que tiene la recarga de energía necesaria y de Gladiador y Anemo no lo tenías, utiliza el de Simenagua. Esto es lo más importante. Y luego ya, pues lógicamente, las stats y substats que si te sacan mucho, pues uno u otro. Lógicamente, si con uno no te da la recarga, pero le saca muchísimo ataque, probabilidad y daño crítico, bueno, pues utiliza eso por ahora si la diferencia es muy muy grande. Pero lo más óptimo siempre, a prácticamente mismo nivel, es la recarga para que Xiao sea capaz de utilizar su habilidad definitiva
cada 18 segundos exactos. Probablemente no lo he calculado porque ya es demasiado, con Ningguang pase exactamente lo mismo, ¿vale? Depende de uno de otro, el tema de la energía, etcétera. Ningguang no necesita tanta energía, menos aún si la juegas con Albedo, ya que es con batería de Ningguang solo pide 40 de energía por rotación. Probablemente no necesites tanta energía con Ningguang y puedas utilizar este set más o menos de la misma forma que con Xiao. El resumen vuelve a ser el mismo. Tienes que mirar la energía que necesitas. Si necesitas más, tienes que ponerla con el de Shimenagua. Si necesitas la misma, pues lógicamente Shimenagua es bastante superior a Gladiador y a Petra. Insisto, Ningguang, aunque tenga un daño en la definitiva bastante relevante, Xiao también tiene en el elemental un daño decente. Y el daño de los golpes cargados de Ningguang es muchísimo más alto por rotación que el daño de la definitiva de Ningguang. Así que para Ningguang también valdría el mismo caso. En el caso de Tartaglia, y aquí yo siempre dije que para Tartaglia probablemente fuera el mejor set, me tengo que tragar mis palabras brutalmente y agacho las orejas y no tengo ningún problema en decirlo. Porque no, en absoluto, spoiler, Tartaglia no le pongáis este set. ¿Por qué? Considero un Tartaglia con 120 de recarga de energía necesaria, ¿vale? Con 120 de recarga de energía necesaria, ese Tartaglia necesitaba como unas 30 y pico partículas para cargar la ulti. 30 y pico partículas es más o menos lo que se lleva un Tartaglia por rotación en un equipo de Xianlin, así que tampoco es que sea que me haya quedado corto, ¿vale? 120 de energía está bien. Y el problema fue, y por eso os lo dije al principio, que de 120 a 180 más o menos, todos necesitan entre 30 y 35% de recarga extra. Y este 30-35% de recarga extra hace no solo que Shimenagua sea peor que el set de las profundidades, sino que sea peor que 2 de Gladiador y 2 de Hidro, ¿vale? Cuando dices Gladiador e Hidro dices 18 más 15 y Shimenagua dices 18 más 50, suena mucho mejor Shimenagua. Pues no. Por la recarga de energía extra que necesita Tartaglia, va a ser mejor Gladiador e Hidro que Shimenagua. Y de hecho, por cómo funciona Tartaglia, y esto muchos lo sabréis, para Tartaglia, la build más común y mejor suele ser 2 de Hidro y 2 de Gladiador por delante de 4 de Hidro, ya que Tartaglia escala por daño de Hidro, y como ya sabréis por el Theory Crafting, aumentar mucho el mismo valor en algo multiplicado siempre es peor que aumentar todo simultáneamente y equilibradamente. Por eso Tartaglia suele preferir el 18% de ataque que el 30% de daño en sus ataques básicos y cargados. Entonces es bastante irónico, pero para Tartaglia lo que más recomiendo en general, aquí lo tenéis con la compartida con Gladiador, ¿vale? Lo que más recomiendo en general es Gladiador e Hidro, Full Hidro o Shimenagua. Y ya si usáis Herrumbre en Tartaglia, podría llegar a ser el caso que su mejor build fuese 2 de Gladiador y 2 de Shimenagua, porque con Herrumbre el daño que te estás aumentando ya es demasiado, el daño porcentual, y quizás quieras más ataque por ciento que tanto daño por ciento que ya te estás llevando, ¿vale? Esto ya no lo he calculado, esto ya es un poco especulativo. Herrumbre es muy buena con Tartaglia, pero el del pase le acaba superando por estas cosas. Tartaglia escala por daño de Hidro, lleva siempre o prácticamente siempre 2 piezas de Hidro al menos, así que al final esto queda ahí. Todo esto que tenéis aquí apuntado no lo tengo todavía puesto de cara al público global, ya que este es un mega Excel que estoy haciendo ahora mismo de cara a los temas de Inazuma, pero que probablemente la semana que viene ya os vaya dejando cosas. Os voy dejando esto, os voy dejando lo de Ayaka, que hablaré la semana que viene 100% de Ayaka, que sé que aún no lo he hecho, he querido dejar un tiempo porque queríamos hacer algo más en conjunto, pero al final no va a ser, o va a ser más tarde, así que bueno. De Ayaka voy a hablar seguro, de las armas de Ayaka y demás, y seguiré sacando vídeos de cómo hacer Theory Crafting por vosotros mismos. Así que nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, muchas gracias a todos por verlo, y nos vemos en el siguiente.